Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores, jóvenes estudiantes. Estamos en el ejercicio 6.57 y dice de la siguiente manera: una armadura para techo de estadio se carga en la forma en que se muestra en la figura. Determine la fuerza en los elementos AB, AG y FG. Estamos en la unidad número 6 del libro de Mecánica Vectorial para Ingeniería, en su 9ª edición y en su volumen de estática, y estamos trabajando lo que son armaduras por el método de las secciones. Hace poco estaba grabando lo que eran clases sobre los nodos, y hablando un poco sobre nodos y secciones. Se utiliza para lo mismo ambos métodos, pero tienen distintas finalidades. Por ejemplo, sabemos que si necesitáramos realizar este ejercicio por el método de los nodos y me están pidiendo, por decir algo, el elemento AB que tenemos aquí, yo me tengo que ir nodo a nodo, punto a punto de unión entre cada elemento hasta llegar a los que me están pidiendo. Y claro, empezando por encontrar lo que son las reacciones en el piso, reacciones de apoyo de esta estructura de estadio. Pero como no estamos viendo nodos, y he grabado varias clases sobre eso, pues aquí estamos en lo que es secciones. Y en las secciones yo no me tengo que ir nodo a nodo y resolviendo cada elemento de la estructura, sino que yo me puedo saltar o ir directamente a los elementos en cuestión o de interés y hacer una intercepción de ellos. Entonces, en otras palabras, yo puedo partir en dos mi estructura, según me convenga. Entonces, sin más introducción, pues podemos empezar a analizar el ejercicio. No sé cuánto vaya a durar, cuando ustedes lo vean, pues van a ver cuánto va a durar el ejercicio, pero espero que no mucho. Lo primero que voy a hacer es empezar marcando de manera, vamos a ver, de manera sencilla los elementos que me están pidiendo de interés. Por ejemplo, aquí tengo que me están pidiendo el AB. Voy a poner una pequeña línea aquí. Me están pidiendo el AG. Vamos a poner otra pequeña línea aquí. Y me están pidiendo el FG. Entonces, como acabo de mencionar, para el método de las secciones yo no me tengo que ir nodo a nodo, sino que puedo partir la estructura en dos partes. Para el caso, aquí se me da para que encuentre tres secciones, tres partes de elementos. Cabe mencionar que en el método de nodos, cuando yo aislaba un nodo determinado, por ejemplo, si yo aíslo el D, yo tengo que tener únicamente dos incógnitas, porque el método me da para resolver mediante sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero en el método de las secciones yo puedo tener hasta tres incógnitas, porque puedo añadir a la sumatoria de los ejes una sumatoria de momentos. No puedo hacer momentos en la parte de lo que son los nodos, porque si yo aíslo, por ejemplo, esta parte del elemento D, y si yo hago momentos en D, se me cancela toda fuerza posible, interna y externa, porque todas convergen en el punto D. Entonces, pero como estamos en secciones, dejemos de comparar los métodos. Y pues me están pidiendo que divida en dos la estructura a mi conveniencia. Yo decido hacerlo aquí porque, bueno, aquí no hay otra alternativa, porque aquí están los cortes. Yo tengo que dejar el corte justo ahí, vean. Vamos a poner en verde el supuesto corte y lo hago de esta manera. Y ahí está. Acabo de dividir lo que es la armadura de estadio en dos partes. Ahora, yo puedo decidir entre utilizar la parte derecha o la parte izquierda. En este caso, a mí toda la vida me va a convenir trabajar con la parte donde no hay reacciones, porque así me ahorro papel, me ahorro tiempo, y para efectos prácticos en un examen, vaya, pues yo me ahorro todo ese procedimiento. Y vean, curiosamente aquí tengo dos pasadores que me permiten únicamente rotación, pero no movimiento en los ejes, tanto en X y en Y. Por lo tanto, vea, aquí tendría yo lo que son 4 reacciones para empezar. Vean, tenía, por ejemplo, aquí KL y su respectiva descomposición en X y Y. Más o menos así.
Entonces, bueno, está tan de manera recta. Entonces, solo aquí, si ponemos atención, aquí tendríamos KX, LX, LY y KY. Y si notamos algo particular con respecto a los ejercicios anteriores, pues generalmente me daban un patín y uno de estos pasadores, pero en este caso me están poniendo 2 pasadores, por lo tanto tengo 4 incógnitas y la verdad es que se complica un poco realizar este ejercicio por nodos, pero como me lo están planteando por secciones, pues lo vamos a hacer de esa manera. Pues yo puedo colocar, vamos a ver, momentos, por ejemplo, alrededor del punto A. Vamos a ver qué sale de colocar momentos alrededor del punto de rotación fijo que sea el A. Entonces empezamos. Sumatoria de momentos alrededor de A deben ser igual a 0 para que se cumpla el equilibrio, y tengo el convenio de que serán positivos siempre y cuando hagan rotar a la estructura de manera antihoraria. Entonces, si yo me ubico en este punto A, ¿por qué lo escogí yo? Porque las fuerzas en cuestión saldrían del punto B y del punto G. Veamos. Si yo tengo aquí lo que es la estructura en la parte que yo la quiero analizar, veamos. Tengo aquí, por ejemplo, yo lo que sería una fuerza saliente del nodo G. Tendría otra saliente del nodo B y tendría otra saliente del nodo G. Entonces, de esta manera es como va a lucir el método de las secciones aplicado a este ejercicio. ¿Cómo llamaría yo estas fuerzas? Por ejemplo, voy a llamarla, observamos aquí, el diagrama original va de G a F. Entonces podemos llamarle FFG. A esta, como sale de B, podría ponerle F, vamos a ver, esta se llamaría FGA. Saliente de G, y a esta podría llamar FBA. Y así tendría yo respectivamente el nombre de cada fuerza según el método de secciones. Como estoy observando que solo tengo una fuerza corriendo sobre el eje de las X, las demás pues están, por decir algo, están inclinadas, tienen inclinación, pues yo ya estoy viendo que voy a necesitar que poner descomposición de fuerzas y aplicar unos ángulos. Vamos a ver, ¿cómo llamaría yo a este ángulo de aquí? El de la FGA, vamos a ponerle teta. ¿Cómo llamaría al de la FBA? Al de la FBA, como está corriendo desde el origen, desde el punto D, pues puedo ponerle lo que es el ángulo alfa ahí. Entonces vamos a ver, si hago relaciones me la voy a ahorrar la descomposición después. ¿Cómo haría yo descomposición de esta fuerza? Por ejemplo, para encontrar los ángulos determinados que tengo ahí, podría poner un tangente inversa del primer ángulo, me voy a la figura original y podría decir que el opuesto sería 9 y el adyacente sería 40. Entonces, tangente inversa de 9 entre 40, y para el otro, tangente inversa de teta, entonces podría decir que sería igual a 9 entre 12. Vea, sería el mismo 9, pero entre el triángulo FAG tengo 12 en el horizontal. Entonces podría decir que la relación sería tangente inversa de 9 entre 12. Cuando hacemos tangente inversa, pues yo obtengo un ángulo, y el ángulo de alfa en este caso a mí me daría aproximadamente, vamos a ver, 12.68. El de teta me daría aproximadamente 36.86. Vamos a comprobarlo. Tangente inversa de 9 entre 12 me queda 36.86. Bueno, correcto aquí. Y tangente inversa del otro, vamos a ver, me daría
12.68. Bueno, todo bien aquí. Esto lo hice para efectos de descomposición de estas fuerzas. Entonces, ¿cómo me quedarían los momentos alrededor de A? El A es este punto que tengo aquí, y cómo convergen estas dos fuerzas. Veámoslo aquí. Estas dos fuerzas van a converger en este punto, pues estas se eliminan y el momento solo me quedaría para encontrar la FFG. Entonces, hablando de FFG, vamos a colocarla. La fuerza FG hace momento y cuál sería su distancia perpendicular desde su línea de acción hasta el eje de rotación A. Entonces estamos viendo que el FFG, como está corriendo entre G y F, serían 9 pies aquí como brazo de palanca. Recordemos que el momento está dado por una fuerza y un brazo, y entre estas dos existen 90 grados. Según el convenio, esta fuerza me está haciendo girar de manera, vamos a ver, horaria el elemento, por lo tanto aquí le voy a poner un signo negativo. El que no recuerde las nociones de momento y torque, hay bastantes clases de esto en el canal, hay varios videos que pueden ir a realizar para efectos de repaso. ¿Qué otra fuerza hace momento? Bueno, seguimos viendo aquí que el 1.8 está haciendo momento también. Está definida la magnitud y ponemos que 1.8 kips. ¿Y cuál sería su brazo de palanca respecto a A? Pues tenemos que son 12 pies. Listo. Y respecto a cómo me hace girar la figura, pues de manera horaria, por lo tanto es negativo este momento. ¿Cuál otra sería? Pues todas estas que siguen pues van a hacer girar de la misma manera la figura, por lo tanto hay que poner la magnitud ahora siempre de 1.8. El brazo, pues solo hay que sumarle lo que sigue. Aquí tenemos lo que es la notación, las acotaciones, y sería 26 pies. Ahora, para el 0.9, ¿cuánto sería la distancia? Pues a partir de A sumamos todo esto. Ok, serían 14 más 14 más 12. 14 y 14 serían 28 más 12, 40. Todo esto igualamos a 0. Tenemos una sola sumatoria con una sola incógnita, por lo tanto se puede resolver, y despejamos para FFG. La fuerza FG ya la obtendríamos, y vamos a ver cómo saldría esto. Vamos a hacerlo de manera directa. Tendríamos 1.8 por 12 más 1.8 por 26 más 0.9 por 40, y a eso lo vamos a dividir entre 9 pies. Ahí se cancelan los pies. Vamos a ver, y quedarían más o menos negativo 11.6 kips. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que como nosotros planteamos en nuestro diagrama el FFG saliente, o sea en tensión, quiere decir que este elemento no lo está. No está como yo lo supuse en tensión, sino que está en compresión. Listo. Ya tenemos lo que es el primer dato que me está pidiendo el problema. La fuerza FG son negativo 11.6 y está en compresión. Ahora vamos a por la otra. Podemos ir por la fuerza AB o por la fuerza AG. Vamos a ver. Podremos plantear otro momento. Observamos la figura y podríamos plantearlo en el punto G, porque aquí también están convergiendo dos fuerzas, ¿ok? Tanto la FGA como la FFG. Por lo tanto, obviamente iríamos por lo que es la FBA. ¿Dónde se ubica la FBA? Vamos a ponerla aquí. FBA sería esta fuerza de aquí. Vamos a ponerla en rojo. Vean. Y esa es la que vamos a estar encontrando ahorita. Vamos a colocarlo en negro. Los momentos dijimos que los íbamos a colocar alrededor de G. Sumatoria de momentos alrededor de G deben ser igual a 0 y serán positivos según el convenio que estoy dibujando aquí de manera antihoraria. Ahora, alrededor del punto G, observamos, aquí tenemos lo que es el punto G. Ya dijimos que se va a ir la FGA y la FFG, por lo tanto, harán momento
Los 1.8 hará el 0.9 también. ¿Qué otra hará momento? Pues obviamente la que estamos analizando. Esta de 1.8 no va a ser momento porque cruza el eje de rotación, por lo tanto no provoca rotación. Entonces, planteamos la primera, el FBA. ¿Y cómo planteamos ese momento de FBA? Como estamos observando, y yo creo que ya se dieron cuenta, esta distancia está inclinada y no cumple lo que es la definición escalar principal de momento, o sea, la de brazo por fuerza, porque el brazo tiene que cumplir la condición de que hayan 90 grados entre la línea de acción de esta fuerza y el eje de rotación. Por lo tanto, existe otra definición de momento, que es exactamente la misma, pero está un poco arreglada, que sería: el momento es igual a fuerza por brazo, eso ya lo sabemos, pero el momento también, cuando no están los 90 grados de condición, aquí puede ser la misma fuerza por el brazo, pero el brazo está ahora dado por un R seno de un determinado ángulo. Esta también es otra definición de momento, aparte de la vectorial, que no la vamos a utilizar ahorita. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la fuerza AB o BA, yo tengo que utilizar por fuerza lo que es esta definición. ¿Y cómo tendría planteado esta FBA? Veamos. La magnitud no la conocemos, por lo tanto la vamos a plantear como FBA. Ahora, necesitamos un seno de un ángulo y también un R. ¿Cómo vendría dado ese R? Vamos a analizar esta figura. Vamos a ver si dibujo otra aquí aparte. Si tengo yo lo que es este triángulo que voy a dibujar más o menos aquí, ok, voy a plantear lo que es un R, que sería esta parte de aquí. ¿Qué más voy a plantear? Plantearía la fuerza que tengo en análisis, que sería esta, ¿verdad? Esta sería la FBA. Ok, dijimos que necesitamos un seno de un ángulo por esta definición. Entonces voy a trazar esta línea de aquí y vamos a encontrar por trigonometría lo que son estos ángulos. Para empezar, este teta lo tengo aquí, es el mismo que acabo de plantear aquí, perdón, este es un alfa, no es teta, es este entre C y D. Ahora, ¿qué ángulo estaría en esta posición si yo hago resta de 180, teniendo en cuenta que aquí es un ángulo recto? Entonces tenemos, ¿cuánto vale el alfa? Vale 12.68. 12.68 más 90 del ángulo recto es igual a 102.68. Le resto 180 y me da que son 77.32. Voy a plantear otro ángulo aquí, que sería este. ¿Cómo le vamos a llamar a ese? No me acuerdo cómo se llama este símbolo. Vamos a llamarlo, ¿qué? Llamémoslo phi, porque no me acuerdo cómo se llama. Entonces tengo aquí que es 77.32. Este lo ubico en esta posición. Entonces, el FR seno de teta quiere decir que es este mismo ángulo que yo tengo por internos alternos. ¿Ok? Entonces, me toca encontrar este R. ¿Cómo encontraría yo lo que es este R? Para empezar, entre este punto y este tengo que son 28. Estoy analizando desde G. Vamos a ver. Desde G hasta D. Aquí tengo yo lo que son 28 unidades. Entonces, ¿cómo puedo plantear una propiedad para encontrar R? ¿Me sirve seno? Vamos a ver. Seno del ángulo sería igual al opuesto entre la hipotenusa. ¿Tengo hipotenusa? Aún no la tengo. Ahora, coseno de este alfa es igual a adyacente, este sí lo tengo, 28, entre la hipotenusa. La hipotenusa no la tengo, pero la puedo despejar, ¿ok? Entonces me queda que h es igual a 28. Vamos a ver cómo es esta. Sí, 28, despejo esto para allá, me quedarían 28 entre coseno del alfa. ¿Cómo me quedaría alfa? 28 entre coseno del alfa, 12.68,
Me queda que son 28.69 más o menos. Vamos a ver si no me equivoco. H es igual a 28.69. Vamos a ver. Estamos hablando aquí de FT. ¿Será que este H vale eso? Creo que sí. 28.6 es mayor. Bueno, creo que sí. Entonces, sigamos avanzando. No sé las respuestas correctas, pero aquí solo me estoy guiando porque el 28.69 es mayor que 28 y la hipotenusa es mayor. Ahora el R. Vamos a despejar este R aquí. Y este R vendría siendo igual a H que acabo de encontrar por el seno de alfa. Y esto me va a dar 28.69 por el seno del alfa. El alfa ahí lo tenemos. ¿Cuánto da? 12.68. Y me da que son 6.30 aproximadamente. 6.30 pies. Que tenemos el valor de R, tenemos el valor de H. Entonces, como la definición me dice que es FR seno del ángulo, y el ángulo que estamos usando es el que intercepta lo que es este R con el de la fuerza, yo tenía que encontrar lo que es esta parte de aquí. Repito, estas son nociones de momento básico de torque, que los invito a repasarlas si no lo recuerdan. Por lo tanto, aquí vendría dado este momento. Sería igual a FBA por el seno de cuánto de este phi que tenemos aquí, que es de 77.32. Ok, entonces nos vamos a la página principal. Entonces ponemos 77.32 multiplicado por el R. ¿Y cuánto me dio el R? Pues me dio que el R es 6.30 pies. Ok, entonces ya tenemos lo que es resuelto este torque. Repito, no fue tan sencillo como fuerza por distancia porque esta fuerza está inclinada, por lo tanto usamos la otra definición, que es FR por el seno del ángulo. El ángulo es el que está entre la fuerza y entre el eje que tenemos aquí en el punto G, ¿vale? Los invito a repasar momento torque si a alguien no le quedó claro esto. Hay varios videos, tanto como vectorial como escalar en este canal. Entonces, este momento, según el convenio, sería positivo. Ahora, hablando del punto G, aquí tenemos el G. ¿Qué otra fuerza hace momento? Pues el 1.8, pero en este caso va al contrario de mi convenio, por lo tanto, queda que es menos 1.8 kips multiplicado por cuánto, hay 14 como brazo de palanca. Este sí está recto. El otro 0.9 también hace momento. ¿Cuánta sería la distancia? Sería de 28. Si no hay ninguna otra fuerza que haga momento, procedo a despejar e igualar a 0. Entonces, una sola ecuación con una incógnita. Por lo tanto, despejo FBA. ¿Cuánto me daría este FBA? Vamos a ver, hagámoslo en la mente. Ok, para no escribir toda esta parte de aquí, vamos a ver, sería, pasamos al otro lado del 0.9 por 28, es positivo. Pasamos al otro lado del 1.8 por 14, también es positivo. Vamos a ver cuánto me da. 1.8 por 14, 0.9 por 28. Y pasamos a dividir el seno de 77.32 multiplicado por 6.30. Ok. Y me va a dar que FBA es aproximadamente, si calculé bien, 8.20 kips. Se cancela el FT por el denominador. Y como me está dando un signo positivo, quiere decir que esta fuerza o elemento está trabajando en tensión. O sea que el FBA lo asumimos de manera correcta. Caso contrario al anterior, que iba en compresión. Pero este está bien asumido. Ya tenemos la otra. FBA es igual a 8.20 trabajando en tensión. Estamos hablando de kips. ¿Cuál resta? Me están pidiendo la AB, la acabo de encontrar, la FG, ya la había encontrado y falta la AG. ¿Podemos seguir realizando momentos? Claro que sí,
Pero como esta fuerza también está inclinada, y para no complicar a las personas que no entendieron, bueno, y el que no lo entendió, pues puede atrasar de nuevo el video y escuchar. Pero para no generar más confusión y hacerlo de manera más eficiente, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, que ojo, aquí esta complicación que hubo, que no se podría hacer por definición escalar de brazo por fuerza, yo no es que la quise hacer porque quisiera, aquí no había otra opción. Si ahora voy a realizar suma de fuerzas es porque ya tengo dos incógnitas reconocidas, pero en el caso anterior, alrededor de G momentos, no podía hacer sumatoria de fuerzas, porque me iban a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, y ahí era otro lío aparte, otros 20 pesos. Ahí había que realizar lo que es un sistema de ecuaciones de 2×2 y acordarnos de lo que es esa definición. Pero como estamos hablando de momentos y de estructuras, pues yo partí de que todos conocen esto. Aparte de que llevamos una línea de tiempo explicando todos los temas, por lo tanto esto es fundamental. Ahora sí, sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que va hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que va hacia la izquierda va a ser, como acabo de decir, derecha positivo, izquierda negativo. Entonces, la FAB es la que no conozco. ¿Cómo la estoy planteando? Pues vean, la FBA yo la estoy planteando en tensión aquí. Tensión es positivo, pero en el eje X y Y está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, FBA va hacia la izquierda, le corresponde un signo negativo. Menos FBA, y como está descompuesta en sus ejes, le pongo coseno de un ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues ya habíamos adelantado que es alfa. FBA, vean. Para el FBA corresponde el alfa, para que nadie se pierda. ¿Qué otra fuerza va hacia la izquierda? Pues el FGA. El FGA, ¿cuál es la FGA? Tenemos que es esta. También está descompuesta, pero ahora con el ángulo teta. ¿Ok? Entonces sería FGA asociada al coseno, pero ahora de teta. ¿Cuál otra fuerza está en el eje X? Veamos. Ya tenemos estas dos y tenemos la FFG. Pero la FFG ya la habíamos resuelto. ¿Ok? La FFG, aquí la tenemos. Y como es negativa en compresión, pues la colocamos de manera positiva en la sumatoria. ¿Ok? Pero que nadie se confunda aquí. Es negativa, pero cuando yo la corrijo, que está en compresión, ahora ya no está yendo hacia afuera del nodo, sino que en este sentido. Por eso es que yo la estoy colocando como positiva en los ejes, no como fuerza de tensión o compresión, ¿ok? Entonces la colocamos 11.6. Si no hay ninguna otra fuerza corriendo en el eje de las X, yo igualo a 0. Ahora, ¿cuántas incógnitas yo tengo en esta sumatoria de fuerzas en X igual a 0? La FBA no la conozco, la FGA sí la conozco, la tenemos aquí arriba, vamos a ver. Aquí. No, esta es la que estamos encontrando, la FGA. La FBA es la que ya tengo. La FGA no la conozco, los 11 kips ya los conozco, los teta, los ángulos ya los conozco. Entonces procedo a despejar. ¿Cuánto me quedaría la FAG? O FGA es lo mismo. Paso como negativo el 11.6 y divido, vamos a ver, paso como negativo el 11.6. Paso como positivo el FA coseno del alfa y divido entre coseno de teta. Entonces, ¿cómo plantearíamos esto? Vamos a ver. Puedo poner menos 11.6 más 8.20 multiplicada por coseno de cuánto, de 12.68. ¿Ok? Y todo esto que me dé aquí lo voy a dividir entre negativo coseno de 36.86. Entonces, la FAG, ¿cómo me quedaría? Menos 11.6 más 8.20 multiplicada por cuánto, coseno de 12.6. Vamos a ver. Coseno de 12.68 es igual a
vamos a ver, me dio negativo entre coseno de 36.86 y me queda que es aproximadamente 4.50, pero positivo, porque el negativo y negativo se cancelan, y el FGA me queda que son 4.50 kips. Estamos hablando en tensión porque está positivo. Entonces con esto ya resolvemos lo que es la otra fuerza. La vamos a colocar aquí. FGA es igual a 4.50 kips colocados a tensión el elemento. Creo que con esto finaliza el ejercicio. Si no me está pidiendo ningún otro dato, creo que no. Entonces, a manera de repaso, el ejercicio me está pidiendo que determine cada elemento AB, AG y FG si está en tensión o en compresión. Utilicé método de nodos porque es más fácil, me evito lo que es encontrar estas 4 reacciones, que sería muy difícil por nodos, y como me está pidiendo estos 3 elementos que están en línea y se pueden cortar de una vez, y como el método de secciones me permite que tenga 3 incógnitas porque yo puedo utilizar lo que son momentos y no solo fuerzas en X y Y, pues es obvio que este ejercicio sí o sí tiene que ir por sección. Entonces, hago sumatoria de momentos alrededor de un punto. Todas las fuerzas que converjan, por ejemplo, en el punto A, se van a eliminar, por ejemplo, la BA y la GA, porque convergen ahí y no producen rotación. Por eso obtuve aquí lo que es la FFG. Ahora, lo complicado de este problema, creo yo, que era cuando poníamos el momento alrededor de G, que esta FBA está inclinada y no participa lo que es la definición de fuerza por brazo, porque no hay 90 grados entre ellas dos. Por lo tanto, utilizamos que también el momento era igual a FR por seno de teta. Esto es definición, que la vimos hasta en las clases de física general. Por lo tanto, aquí solo había que hacer trigonometría y encontrar un ángulo que fuera, en este caso, este phi. Aquí solo lo puse como definición, ¿verdad? No quiere decir que era el phi. Es FR por seno de teta. Pero aquí pusimos lo que es phi porque es lo que hay entre la fuerza y entre la línea de acción de ella con el eje de rotación. ¿Necesitamos un R? Claro que sí. El R lo calculamos aquí por algo de trigonometría básica. Creo que eso es lo único que era confuso de este problema. Y ahora aquí pude hacer lo que es sumatoria de fuerzas en X porque yo ya conocía 2 de 3 fuerzas. En el caso anterior yo no podía realizar sumatoria de fuerzas porque desconocía 2 de 2. Por lo tanto iba a quedar un sistema de 2 por 2 ecuaciones. Entonces, aquí del problema, lo que es negativo estaba en tensión. Perdón, lo que es positivo estaba en tensión y lo negativo estaba mal asumido y era compresión. Sin más que decir, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta, pues déjenlo en los comentarios e intentaré responderlo a la brevedad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima clase.